Vean, vamos a hablar para arrancar ese buen día de jueves sobre infarto en personas jóvenes. Si bien es cierto, la estadística de infartos en Costa Rica, pues incluye principalmente a personas arriba de los 55, cada vez son más las personas jóvenes que también sufren un infarto. Y la pregunta es ¿por qué, verdad? ¿Cuáles factores están influyendo para que se dé un aumento importante en personas menores de 40 años que también sufren infarto? Así que está con nosotros el cardiólogo Jonathan Poveda para ayudarnos a entender un poquito más esta situación. Doctor, bienvenido, gracias. ¿Cómo está, Ronald? Gusto Muy bien, ¿y usted? Bien, por dicha, gracias. Felices aquí de recibirlo. Igual, feliz de compartir con ustedes. Muy bien. ¿Cuál es el panorama general, digamos, en el país con respecto al aumento o a la cantidad de jóvenes que sufren un infarto? Sí, habitualmente, y cuando se empezó a investigar un poquito más en infarto, allá por los años 50, tradicionalmente se decía que los hombres por encima de 45, 50 años y las mujeres por encima de 60 años eran las que sufrían un infarto. Pero la industrialización y la modernización de las ciudades ha traído consigo una sedentarización, y eso ha favorecido que en los últimos 25 años haya un grupo muy importante de varones entre los 20 y los 45 años y de mujeres entre los 30 y los 45, 50 años que tienen más infartos de miocardio. El problema es que ese era un grupo de gente que no estaba acostumbrado a pensar que si tenía un dolor en el pecho o que si tenía cierta sintomatología era un infarto, y entonces no iba rápido al servicio de emergencias. Y otras veces hemos hablado de que entre más rápida sea la atención, mejor le va al paciente. Entonces hay gente que, además de que tenía un infarto, llegaba muchísimo más tarde al sitio donde se le puede hacer el diagnóstico, entonces le iba peor. ¿Sí? Entonces, en nuestro país eso viene aumentando, eso viene siendo más frecuente. Cada vez es más frecuente el infarto en personas entre 20 y 45, varones propiamente, y en mujeres mayores de 30 años. Doctor, ¿y cuál puede ser la causa? Bueno, y pienso que ahora que usted mencionaba esos datos al principio, me imagino yo que los cambios en el estilo de vida que hemos tenido, ¿verdad? Y no sé, todo el estrés que nos provoca la vida diaria, tiene un peso en esto que usted me está diciendo. Claro, indudablemente. Y hay varios factores que podríamos sacar de ahí, aparte de los factores tradicionales. Vamos con los tradicionales. Es decir, siempre hemos dicho que la persona que es hipertensa, que tiene sobrepeso, que fuma, que es diabética, tiene más riesgo de infarto. Y eso era muy cierto en gente por encima de los 45 años. ¿Por qué? Porque gente de 45, 55 años además tiene más años de tener presión alta, más años de tener diabetes, ¿okay? Tiene más años de fumar, y entonces eso la ponía en más riesgo de tener un infarto. ¿Okay? Sin embargo, en las personas jóvenes, ciertamente estos factores pueden sumar. Pero como te decía, la industrialización ha traído, entre otras cosas, que las personas más jóvenes desde la niñez empiecen a comer alimentos más procesados. Eso es muy interesante en nuestro medio. Es decir, usted ve una persona mayor y usted se da cuenta que las personas mayores, en términos generales, comen más sano. Les gustan más las verduras, les gustan más los vegetales, les gustan más los refrescos naturales. Le voy a poner el ejemplo de Don Poli, el señor que salió ahí cumpliendo 85 años, que ¿Sí? le sacaron almorzando. ¿Usted lo conoce? No, pero si te fijas en el almuerzo, tenía leguminosas, tenía frijoles, tenía una cantidad pequeña de fibra, que era arroz. Estaba comiendo fresco natural y estaba comiendo piña. Sí, señor. Entonces, ese no es el almuerzo tradicional de un universitario de 20 años, por ejemplo. Toda la razón. ¿Cierto? Hay ciertas comidas más ricas en grasa, frituras, es decir, hamburguesas, papas, pizza, etcétera, ¿okay? Que son la dieta habitual de los adolescentes y de los adultos jóvenes en nuestro medio, y que ha sido así los últimos 25, 30 años. Es comida más procesada. Es decir, es comida que usualmente tiene grasa adicional, sal adicional, carbohidratos adicionales. Y entonces estas generaciones actuales tienden a estar expuestos a esos alimentos desde la infancia. Entonces resulta que el infarto se produce por acumulaciones de colesterol en las arterias. Y mira qué interesante, uno nace con ciertas zonas en las arterias que se llaman estrías grasas. Y la predisposición de que el colesterol se empiece a acumular ahí
depende de algunos factores genéticos y de la dieta. Y a más temprano la dieta rica en grasas, más riesgo que se empiece a acumular el colesterol. Y entonces vos te fijas, y es una tendencia que gracias a Dios viene cambiando en los últimos 10 años a fuerza de los pediatras, pero ahora los niños tratamos de que lleven meriendas más sanas al kinder y a la escuela. Y tratamos de no enseñarles a consumir bebidas menos saludables en la infancia. Y eso tiene una repercusión de adultos jóvenes, porque entonces tienden a tener menos obesidad. Recuerda que el panorama de la obesidad es tétrico en la juventud, en nuestro medio. Y estoy hablando por juventud entre los 15 y los 35 años. Es decir, hay estados enteros en Estados Unidos donde el 100%, 90% de los pobladores tiene sobrepeso. Nosotros, en gente de 18 a 50 años, estamos en un 32% de sobrepeso y obesidad. Es decir, el 30% de la población es gorda. Y además de que es gorda, tiende a ser más sedentaria, hace menos ejercicio. ¿Por qué? Porque dependemos más del automóvil, porque caminamos menos, porque usamos más el ascensor, porque utilizamos las escaleras eléctricas, porque utilizamos las pasarelas estas para evitar caminar y hacer más ejercicio. Y por ende eso tiene un costo, que es gastamos menos calorías, depositamos más calorías, acumulamos más colesterol en las arterias. Sí. Entonces todo eso viene aumentando en los últimos 25 años de una manera exponencial, muy, muy importante. Y se podría decir también, doctor, que el estrés es también otro ingrediente ahí, otro elemento importante. Ese es el otro factor importante asociado, por decirlo así, a la modernización. Y el estrés tiene varias aristas, ¿ok? Primero está el estrés y la ansiedad de vivir en ciudades más aceleradas, ¿ok? Ese es como el estrés cotidiano, por decirlo así, ¿ok? Ese influye. Segundo, más estrés se asocia a más depresión. Y la depresión es un factor de riesgo en los adultos jóvenes para tener un infarto de miocardio. Por muchas condiciones. Si usted está deprimido, hace menos ejercicio. Si usted está deprimido, come más mal. ¿Okay? Entonces, todo eso conlleva o precipita todos estos cambios que te estoy diciendo. Las mujeres en edad fértil, en época de embarazo, ¿okay? La depresión posparto se asocia a más riesgo de enfermedad cardíaca. ¿Okay? Además, hay algunas otras particularidades que tiene la mujer embarazada que la predisponen a tener más presión alta, ¿okay? Y a tener, las mujeres que en el embarazo tienen presión alta van a ser hipertensas más tempranamente en su vida y van a tener más riesgo de un infarto de miocardio. Agregale a eso la depresión postparto. Agregale si además algunas también tienen enfermedades autoinmunes, jóvenes, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico. Me imagino que los reumatólogos han venido a hablar aquí de esas enfermedades. Todas las enfermedades las ponen en más riesgo de tener infarto de miocardio porque dañan las arterias más rápido. ¿Okay? Con el estrés aparece un trastorno de sueño muy importante y la mala calidad del sueño se asocia a más riesgo cardiovascular. ¿Okay? Y el otro asunto importante es que la población o el grupo de gente que más importantemente está aprendiendo a fumar en los últimos años son las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes en los últimos 20 años han sido objeto de más bombardeo publicitario para fomentar el fumado. Y el fumado se asocia a más riesgo cardíaco porque daña las arterias más rápidamente. Claro. Doctor, hablemos ahora de esas señales de alerta que a veces se encienden, en algunos casos las pasamos por alto, en otros casos no las sabemos interpretar, pero yo no sé si son las mismas señales, por ejemplo, en el caso de un joven que en el caso de una persona adulta. Sí, en términos generales son las mismas, porque va a aparecer dolor en el pecho, va a aparecer sudoración. Dolor opresivo, ¿verdad? Dolor opresivo. Y por dolor opresivo, a lo que nos referimos es, la mayoría de las personas asocian dos cosas muy importantes con el dolor. Sienten, dicen, como si tuvieran un automóvil, un carro encima, ¿ok? Sí, la pata de un elefante. La pata de un elefante, ¿ok? Se asocia a sudoración fría. Y claramente la mayoría de las personas que han sentido ese dolor van a tener un síntoma muy importante, se llama sensación inminente de muerte. Es decir, el dolor es tan fuerte que la mayoría de ellos sabe que algo malo está pasando por lo fuerte que es el dolor. Tiene la sensación de que eso no es normal, de que no le había pasado antes y de que se asocia a mayor riesgo de morirse. Entonces busca ayuda.
Ese es como el síntoma más importante. Ok, doctor, ¿qué tiene que hacer uno? Es decir, si yo soy el joven al que le está pasando esto, ¿qué tengo que hacer inmediatamente y cuánto tiempo tengo para actuar? Eso es importante. Normalmente hablamos de 90 minutos a 2 horas para que esa persona ya esté en el hospital y ya reciba su tratamiento, convencionalmente, toda la población. Los jóvenes tienen más oportunidad o más chance de complicarse en el infarto. Ahorita vamos a ver por qué. Pero entonces ellos deben recibir atención más rápido. Se benefician más de una atención más pronta, en la primera hora. Entonces, si uno tiene la duda de que tiene un dolor de ese tipo, debe acudir rápidamente a emergencias y solo el hecho de tomarse una aspirina mientras llega a emergencias marca la diferencia. Solo la aspirina reduce alrededor de un 25% el chance de morirse en ese evento. ¿Ok? ¿En serio? La aspirina, y esto no es un anuncio comercial tampoco, ¿ok? Pero el medicamento se absorbe en la boca, no necesariamente tiene que tragarlo la persona y absorberlo. Entonces, morderla y empezar a absorber en la mucosa de la boca hace que el efecto de la aspirina en 7 minutos ya se active. Entonces, esa persona empieza a tener beneficios a los 10 minutos de que se ha tomado la aspirina. Entonces, esa es una de las mejores decisiones. En ese momento en particular, es más el beneficio que el daño que le puede ocasionar el medicamento. Y ir al servicio de emergencias porque el electrocardiograma es el que nos va a decir, ok, definitivamente esto es un infarto y esto es lo que hay que hacer. Con los adultos mayores que han tenido problemas cardíacos mucho tiempo, ¿okay? Eso ha permitido que el corazón desarrolle mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa es básicamente que generen más arterias, tienen mejor irrigación colateral que se llama y toleran mejor ese periodo en el que el corazón no recibe suficiente sangre. Nosotros le llamamos isquemia. Los adultos mayores toleran mejor la isquemia porque tienen más colaterales. Los jóvenes no. Entonces, el joven tiende a tener un infarto más grande. Por más grande a lo que me refiero es mayor cantidad de músculo del corazón se muere. ¿Okay? Y eso se asocia a más riesgo de que haga muerte súbita, de que caiga muerto por arritmias malignas. ¿Okay? Y a más riesgo de que el corazón quede muy débil después del infarto y esa persona quede deshabilitada para hacer las labores normales del día. Ya no puede caminar, ya no puede hacer ejercicio como lo hacía anteriormente, etcétera. ¿Okay? Porque es que se dice, doctor, que es más peligroso un infarto cuando uno es joven que cuando es ya más adulto. El riesgo de muerte súbita, que te decía, de hacer paro producto del infarto en las primeras 24 horas, es mayor en la gente joven, porque ha tenido menos oportunidad para desarrollar alternativas para que el corazón se irrigue si se tapa una de las arterias y de repente ya no recibís sangre. Entonces el pronóstico es más malo. Por eso es que preferimos tratarlos más rápidamente. Y tratamos más rápidamente de hacerles ese examen que salió ahí hace un ratito ahora donde se veían las arterias, que es el cateterismo cardíaco. Ok. Doctor, entonces, ¿verdad? Para ir avanzando, si es un joven, digamos, que fuma, que tiene obesidad, que es sedentario, todo esto son factores pequeñitos que van sumando ahí, ¿verdad? Entonces, que van sumando y que van favoreciendo que esa persona adquiere el boleto más temprano, por decirlo así. Hay otro factor que es más común en la gente joven que hay que mencionar, ¿okay? Que son las drogas. Es decir, la cocaína per se, en todas sus presentaciones, como cocaína, como crack, etcétera, ¿okay? Se asocia a espasmo de las coronarias. Es decir, espasmo de las coronarias es que la arteria que lleva la sangre al corazón se cierra totalmente y no permite el paso de sangre. La sobredosis y el uso crónico favorece que las arterias se cierren más rápido. Entonces, muchos pacientes han llegado intoxicados al servicio de emergencias y eso les ha generado un espasmo coronario que les desencadena el infarto. No tienen una acumulación de colesterol importante, pero las arterias se cierran y entonces no hay irrigación al corazón. Y eso de manera sostenida solo basta que lo hagas unos minutos para que ya se genere un infarto. Doctor, ¿qué papel juega la herencia? Por ejemplo, si este muchacho es además hijo de un papá que tuvo un infarto, eso es menos frecuente, pero más importante. Es un factor importante. Si tu papá tuvo un infarto antes de los 60 años, si tu mamá tuvo un infarto, antes de los 50 años, si tu mamá tuvo un infarto antes de los 65 años, muy probablemente tienen un factor hereditario que les predispuso a tener enfermedad temprana y los hijos también tienen ese mismo factor.
Si tu abuelo y tu papá son diabéticos, el riesgo de que vos, siendo joven, entre los 20 y los 35 años, desarrolles diabetes es más alto. ¿Okay? Si esa persona es sedentaria, tiene sobrepeso, fácilmente se va a hacer diabética. Los diabéticos empiezan a tener riesgo de tener un infarto por encima de los 5 o 10 años de tener diabetes. Entonces, si vos la desarrollas a los 20 años, la diabetes, a los 25 o 30 años ya tenés el riesgo de tener un infarto que tendría un no diabético a los 55 o 60 años. Entonces, desarrollar diabetes en la juventud por el hecho de que en tu familia viene una línea de diabetes es un factor de riesgo muy importante. Bien, ¿Okay? Andrea Moya nos está preguntando esto. Tengo 38 años. No, vamos a ver. Es esta, Anita AG. Mi hijo tiene 38 años. Le dio un infarto hace un mes. Un muchacho que hace ejercicio siempre, come sano, nunca ha fumado, no ha tomado, no tiene presión alta, no tiene colesterol. Le dio terminando de jugar fútbol, un partido de fútbol. Algo que siempre en su vida ha hecho. Y la mamá del muchacho pregunta que, ¿por qué? Sí, alguno de los factores de riesgo puede ser más común en el muchacho, ¿ok? Habíamos hablado de diabetes, sobrepeso, que pareciera que él no los tiene, ¿ok? Hay factores menos comunes que puede tener. Uno, malformaciones en las coronarias, es decir, tiene unas coronarias menos desarrolladas. La mayoría de estos jugadores de fútbol que hemos visto que fallecen en un partido de fútbol es gente que tenía una malformación coronaria, pero nunca le habían hecho un examen del corazón en su vida. ¿Okay? Incluso entrenaba a alto rendimiento y no había sido sometido a una prueba cardíaca para ver si tenía una capacidad, traía desde la infancia una capacidad cardíaca adecuada para hacer ejercicio de alto rendimiento. Es el tipo de cosas que le pueden pasar como a este caso que nos estás describiendo. Lo otro, ¿okay? Una cosa son los niveles de colesterol. Hay gente que de manera hereditaria también tiene niveles de colesterol más altos, ¿okay? Que les favorecen que hagan infartos más tempranos. Ahora, hay gente que no tiene niveles de colesterol más altos, tienen niveles de colesterol normales o convencionales, pero tiene genéticamente un colesterol más agresivo. ¿Okay? Te explico. Nosotros hemos hablado en otras oportunidades de que el colesterol LDL es el malo, ¿cierto? ¿Okay? Cuando nos reportan ahí en el Seguro Social, esos niveles de HDL, niveles de LDL, el colesterol LDL es el malo, ¿ok? Y lo reportan como colesterol LDL. Pero la realidad es que hay 7 tipos diferentes de colesterol LDL. No es uno solo. Y ese valorcito que vemos ahí es la suma de todos, ¿ok? De esos 7 subtipos de colesterol, hay uno que es mucho más agresivo que todos los demás, el que se llama pequeño denso. Se le dice pequeño porque es una molécula mucho más chiquitita, más rica en colesterol que se deposita en las arterias. Y vos genéticamente, es decir, heredado por tus padres, podés tener un predominio de ese colesterol pequeño denso. Es decir, hay gente que tiene colesterol LDL normal, pero el 100% de ese colesterol es pequeño denso. Entonces, una persona que tiene un colesterol muchísimo más agresivo y en el que quisiéramos casi que los niveles de colesterol sean casi cero para no favorecerle un infarto. ¿Okay? Además de que esas personas usualmente tienen otros factores en sangre que favorecen que hagan coágulos más rápido. Entonces hacen coágulos en las zonas donde acumulan colesterol más jóvenes en la vida. Qué interesante. Vea, dice Jamie Porras, yo no he sufrido ningún infarto, pero tuve COVID. Y 4 meses después todavía presento dolor en el pecho y taquicardias. Tengo 30 años. Los electros me salen bien, soy delgada, pero antes no tenía esos problemas. Además que siento la garganta como apretada y me da como un hipo extraño. Eso que ella describe después de haber tenido COVID es... Bueno, con el COVID tenemos cosas que reconocidas de manera importante. ¿Okay? El COVID afecta las celulitas que recubren las arterias, que se llama endotelio, y favorece, desde el punto de vista cardíaco, más formación de coágulos, más eventos trombóticos, no solo en el corazón, sino en otros órganos. Entonces, los pacientes que han tenido COVID, efectivamente, durante la fase aguda del COVID, es más común que puedan tener un infarto. Durante la fase del COVID, es más común que tengan un coágulo en el pulmón, una embolia pulmonar,
o un coágulo en las venas que se sube al pulmón, una trombosis venosa profunda. Cualquiera de esas tres cosas es tan de riesgo a un paciente con COVID que por eso los pacientes con COVID los anticoagulamos tempranamente para prevenir eso. En la primera fase, por decirlo así, de la pandemia, tardamos un poco de tiempo en reconocer eso. Los españoles y los italianos fueron los que lo empezaron a describir más rápidamente, que sus pacientes de COVID se estaban muriendo de infartos y de embolia pulmonar. Además, el COVID puede infectar el corazón. Eso se llama una miocarditis. Y una miocarditis es un cuadro muy similar a un infarto de miocardio de muy mal pronóstico. Los dolores que quedan después del COVID se asocian más a la reacción inflamatoria que puede ocurrir en la membranita que recubre el corazón y en la membrana que recubre el pulmón. En el pulmón se llama pleura y en el corazón se llama pericardio. Entonces, la inflamación de esas membranas es más común en los pacientes que han tenido neumonía o enfermedad cardíaca por COVID. El 30% de las personas con COVID tienen complicaciones cardíacas. O sea, no es infrecuente, es muy frecuente. Y tenemos métodos para reconocerlos y pueden quedar con ese tipo de dolores. Segundo, si el COVID te lesiona mucho pulmón, va a haber un trastorno en que se desacopla el bombeo de sangre del corazón con la capacidad de oxigenar del pulmón. Y ese desacople genera más fácilmente taquicardia y mala tolerancia al ejercicio, que son los síntomas que ella está teniendo. Claro. La mayoría de las personas, si quedan con un pulmón normal después de que se recuperan del COVID, recuperan eso. Pero si por esa infección pulmonar perdieron segmentos del pulmón que ya no quedan funcionales, estos síntomas van a perdurar más tiempo. Entendido. Sandra Solano dice que la mamá murió de un infarto, pero que ya le habían dado con este último 6 infartos. Tenía el corazón grande y las arterias obstruidas. Mi pregunta es si los hijos podemos heredar este padecimiento. Es correcto. Sobre todo si la mamá empezó con la enfermedad antes de los 65 años. Y lo otro que es muy importante es que si la mamá se expuso a una serie de factores de riesgo, dieta, sobrepeso, etcétera, que le condicionaron esto, es muy probable que los hijos fueron formados igual. Entonces tuvieron los mismos hábitos ambientales. Y esos mismos hábitos ambientales o higiene ambiental es la que los predispone a tener más eventos también. Entonces no es un asunto solo genético, sino que se criaron de una forma parecida, entonces van a tener más riesgo. Ahora, pero yo podría, digamos, romper esa situación, haciendo cambios en mi estilo de vida, ¿no? Es muy importante, sí. Hay que entender que vos no cambias el estilo de vida en un mes y ya el riesgo disminuye. Claro. Si vos dejas de fumar hoy y tenés un hábito de fumar relativamente importante, media cajetilla, una cajetilla al día, tenés que tener alrededor de unos 12 a 15 años de haber dejado de fumar para que ya el riesgo de tener un infarto asociado al consumo de tabaco vuelva a ser el de una persona no fumadora. O sea, no es un asunto como de un mes. Con el sobrepeso y con el colesterol, más o menos, luego de que te has tratado el colesterol y lo tenés a niveles óptimos, 2, 3 años, empieza a caer de manera más importante el riesgo de tener un infarto de miocardio. Parecido con la diabetes. Si tienes una diabetes muy descontrolada, más o menos una vez que la tenés controlada, a los 6 meses ya el riesgo de esa persona empieza a caer para tener un infarto de miocardio. O un evento cerebrovascular porque la situación es parecida. Bien. Zuli Durán, mi esposo sufrió un infarto a los 40 años. El cardiólogo le dice que tiene más del 50% del corazón muerto. Dice ella que les dijeron que además padece de angina de pecho. Ahora le cuesta comer, constantemente tiene dolor y ardor en el pecho. Sí, esa angina posinfarto significa que algunas arterias del corazón siguen con algunos grados de obstrucción importante. Y este paciente en particular, durante su infarto, perdió una mayor cantidad de músculo. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que va a quedar deshabilitado. Él ya no puede tener una vida normal en términos de volver a tener la misma capacidad de ejercicio y la misma capacidad funcional que tenía antes. Usualmente necesitan de una rehabilitación diferente, y más selectiva para que puedan recuperar eso. Y la rehabilitación incluye cambios en el estilo de vida, en la dieta, instauración del ejercicio programado y hay que seguirles muy de cerca el tipo de medicamentos que tienen para liberarlos totalmente de la angina
y que puedan volver a hacer vida normal. Doctor, se lo voy a preguntar así. Si las arterias del corazón están saturadas de grasa, no hay forma como de meter algo ahí y que chupe toda esa grasa, ¿no? No hay forma de chupar toda esa grasa, ¿ok? Sabemos que cuando logramos que con medicamentos tengas colesterol muy bajo, ¿ok? A los 2-3 años de tener niveles normales de colesterol, ¿ok? El grado de obstrucción en la arteria empieza a disminuir. Es decir, esa pastilla que te tomas para bajar los niveles de colesterol todos los días tiene el efecto que tiene la potasa en una cañería, de destaquearla, ¿ok? Solamente que la potasa lo hace en 48 horas. Las pastillas no te pueden cambiar una situación de 20, 25 años de venir con todos esos hábitos en 48 horas, pero sí en 2-3 años. Por eso es que ese tipo de medicamentos debe mantenerse por mucho tiempo. Cuando hay una obstrucción muy severa, y estamos hablando de que la obstrucción es de más del 75%, esa persona tiene mucho riesgo de hacer un infarto, ahí es cuando en un cateterismo inflamos un baloncito que aplasta totalmente la placa de colesterol y le ponemos ahí un pedacito de material externo, lo que llamamos los stents, ¿ok? Que compactan totalmente la placa y la deshacen y deshacemos la obstrucción. Lo que pasa es que las personas, como vos decís, que tienen totalmente toda la arteria llena de colesterol, no podés ponerles stents del principio al final de la arteria y llenar las 3 arterias principales de stents, es decir, de aluminio, de acero, ¿ok? En las 3 arterias. Y hay otro asunto, ¿ok? El corazón tiene arterias de calibre grande, de 2 a 3,5 milímetros de diámetro, que las tratamos con stents y obstruyen. Pero tiene muchísimas más arterias que tienen de 1 milímetro a 2,5 milímetros de grosor y capilares que tienen micras de tamaño. Y esas no las podemos tratar con stents y también se ocluyen. Entonces, si no comes bien, si no bajas los niveles de colesterol, si no disminuís el peso, si no dejas de fumar, esas arterias no sanan. No las podemos tratar mecánicamente con un cateterismo. Entonces, hay gente que le reparamos todas las arterias grandes, pero sigue teniendo enfermedad en esas arterias chiquititas. Y hay gente como este caso que me acabas de poner, que a pesar de que le hicieron cateterismo y todo, sigue con angina, sigue con dolor de pecho. Muy bien. Aquí hay una pregunta interesantísima de Diego Sáenz, que es un muchacho joven. Dice, ¿cómo diferencia uno un ataque de ansiedad de los síntomas de un infarto? Generalmente, los ataques de ansiedad no conllevan en sí, ¿okay?, crisis de diaforesis, de sudoración importante, descarga de adrenalina importante, ¿ok? Generalmente el tipo de dolor que puedes hacer en una crisis de ansiedad es muy diferente al dolor cardíaco típico. La gente que tiene crisis de ansiedad, etcétera, tiene un dolor generalmente que es más reproducible. Llegas y tocas el sitio, ¿te duele aquí? Sí, me duele ahí donde toca. Eso no es el corazón. ¿Ok? Entonces tiene un patrón de dolor diferente. Y además de que esos síntomas de la crisis de ansiedad los viene haciendo repetitivamente varias veces en el transcurso de la vida. En situaciones de más ansiedad, ¿ok?, esas crisis son más frecuentes. En pandemia está pasando más. Ahora con la pandemia, obviamente, hay una situación de más ansiedad generalizada por muchas cosas, por el hecho de mantener las burbujas, por el hecho de los problemas económicos que ha generado en todo el mundo la pandemia, por el hecho del riesgo que tus familiares estén enfermos o sin trabajo, por el aislamiento social. Todo eso hace esas crisis de ansiedad más frecuentes, ¿ok? Pero el patrón de dolor es totalmente diferente al patrón cardíaco. Muy bien. Darlene Cazorla dice que tiene 24 años y que hace un año comenzó con problemas cardíacos. No nos especifica a qué se refiere con problemas cardíacos, pero dice que fue después de una cesárea y quiere saber si tendrá alguna relación una cosa con la otra. Per se la cesárea no, ¿ok? Pero como te decía, los embarazos pueden predisponer a más condiciones cardíacas. La otra pregunta que sería interesante es ¿por qué le hicieron la cesárea? Es decir, si la cesárea fue hecha porque estaba haciendo presión alta durante el parto, ¿ok?, o la labor de parto, ¿ok?, o antes, durante el desarrollo del parto, ¿ok?, o si la cesárea fue porque tuvo algunas arritmias, por ejemplo, durante la labor de parto y eso apresuró la decisión
de acelerar la labor de parto a través de una cesárea, todo eso puede tener que ver en la sintomatología. Ahora, la sintomatología cardíaca más frecuente después del parto o la cesárea no es necesariamente un infarto. Son las arritmias, la taquicardia, ¿ok? Las arritmias benignas, ¿ok? La sensación de desvanecimiento, que puede tener varias causas. La más frecuente es el grado de pérdida sanguínea que tiene durante el parto la paciente, ¿ok? Que puede generarle síntomas cardíacos que no necesariamente son infartos. Pero si hay una condición de hipertensión en el embarazo durante ese embarazo, de hígado graso durante el embarazo o de depresión durante el embarazo, el riesgo de un infarto sí es más alto. Ya vamos a ir cerrando, doctor. Jacqueline Moreira dice que su hija tiene 16 años, es deportista, tiene un peso adecuado, lleva una dieta correcta. En diciembre le diagnosticaron taquicardia supraventricular. Ya está en tratamiento. Mi pregunta es si ella es más propensa a un infarto. No, la taquicardia supraventricular es una enfermedad eléctrica del corazón. El corazón, perdón, tiene dos funciones diferentes. La función de bombeo de sangre y la parte eléctrica que genera el latido. Es decir, el corazón tiene un sistema eléctrico exactamente igual a las conexiones eléctricas que van por dentro de las paredes de una casa. ¿Ok? Alguna gente, dentro de ese cableado eléctrico que tiene dentro del corazón, tiene, por decirlo así, un cablecito extra que a veces hace cortocircuito. Esas son las taquicardias supraventriculares, esa enfermedad eléctrica del corazón. Usualmente esos pacientes tienen las arterias normales. Su problema es eléctrico en el corazón. Se les controla la enfermedad con un medicamento antiarrítmico que lo que hace, por decirlo así, es bloquear ese cable para que no haga la taquicardia. ¿Ok? Y si eventualmente los medicamentos no funcionan, otra opción es hacer un cateterismo especial en donde uno llega, busca el cable a donde está y lo quema, ¿ok? Que se llama una ablación, y eso cura la taquicardia supraventricular, ¿ok? Pero esos pacientes generalmente tienen las coronarias normales. Esos pacientes generalmente también tienen bajo riesgo, o sea, tienen pocas probabilidades de hacer una muerte súbita para que la mamá esté tranquila. Es decir, esa enfermedad en particular no se asocia a esto que uno ve en los atletas que hacen que caen muertos. La muerte ¿Okay? súbita, sí. Exactamente. Sin embargo, son taquicardias donde las pulsaciones se van muy rápido, a 180, 200 latidos por minuto. ¿Okay? Entonces son mal toleradas. Es decir, el paciente se siente muy mal cuando las tiene y lo que hay que hacer es controlarlos con medicamento. Muy bien. Vea, voy a cerrar con esta consulta que nos está haciendo Francini Castillo, porque me parece muy curiosa. Dice que qué pasa si uno toma aspirina frecuentemente sin ser necesario, si eso tiene algún efecto adverso. Es que dice que ella muchas veces ha sentido como esa opresión en el pecho o ese dolor en el pecho, va y se toma una aspirina y al final de cuentas no era nada. Entonces, lo que quiere saber es si es bueno o es malo tomar aspirina sin necesitarla. Okay. Eso se llama aspirina en prevención primaria. ¿Okay? Es decir, aspirina sin saber si mi corazón realmente tiene un daño. ¿Okay? Y tiene el agravante de que si lo haces crónicamente o repetidamente, hay que recordar que la aspirina, ¿okay?, lesiona más la mucosa gástrica. Entonces los predispone a más sangrados digestivos. Entonces, la gente que lo toma preventivamente sin tener enfermedad cardíaca tiene más riesgo de tener sangrados que el beneficio de prevenirle un infarto. En ese sentido, lo que uno le recomienda a pacientes como ella es: hagamos un examen que definitivamente me diga si tenés riesgo de tener infarto, sí o no. Hay diferentes modalidades de exámenes que puedes hacer, desde una prueba de esfuerzo hasta una gamografía cardíaca, hasta un ecoestrés, hasta un angiotac coronario. Diferentes exámenes me pueden decir si vos tenés riesgo o no. Si tenés riesgo, te beneficias de aspirina. Si no, es más el efecto adverso que te puede ocasionar, o más riesgo de efectos adversos que te puede ocasionar la aspirina que el beneficio. El beneficio, muy importante. Doctor, ¿qué tan temprano en la vida uno puede hacerse todas estas pruebas? Los electros y las pruebas de esfuerzo y todo eso. Ok, digamos que en la población normal, ¿okay?, tú deberías de tener un electrocardiograma por lo menos a partir de los 20 años de edad, y a partir de los 18 años de edad por lo menos deberías de tomarte la presión arterial. Las normas dicen, ¿ok?, si sos sano totalmente, una vez cada 3 años para ver que esté bien la presión, ¿ok? Si sos completamente normal. Si sos una persona que va a hacer ejercicio de alto rendimiento, lo ideal es que tengas ese tipo de evaluación
antes de empezar a hacer el ejercicio de alto rendimiento para detectar anomalías congénitas que te ponen en más riesgo, desde los 15, 16 años. La FIFA en el Mundial de Fútbol Sub-17, ¿ok? En Mundial pide que todos los jugadores sean valorados con este tipo de pruebas antes de ir al Mundial. ¿Ok? ¿Para qué? Para prevenir muertes súbitas asociadas a que no se detectó enfermedad. ¿Ok? Entonces, esas condiciones especiales, ya no la población normal, sino la gente que hace ejercicio, etcétera, se lo pedimos más temprano en la vida. ¿Ok? La prevención más importante es comer sano, hacer ejercicio, ¿ok? Desde la infancia. Y empezar desde la infancia, ¿ok? A enseñarle a los niños que el estilo de vida saludable es una inversión para que tengas una vida muy sana a los 30, 40, 50 años. Estos niños que nacen ahora en nuestro medio, más fácilmente las mujeres van a llegar a los 90 años, los varones van a llegar a los 80 años, porque en nuestro medio las mujeres viven más. ¿Ok? Entonces, de la alimentación que tengan en la infancia y en la adolescencia, depende la calidad de vida que tengan después de los 70 años. ¿Ok? A mi edad, yo hubiera querido saber eso a los 10 años. Hubiera cambiado muchas cosas en mi adolescencia. ¿Okay? Claro. Pero eso dictamina que esas personas sean mucho más sanas en el futuro y desde el punto de vista cardiovascular, indudablemente, ¿okay? Que estén libres de síntomas toda la vida. Muy bien. Gracias, doctor, por toda esta información. No, con mucho gusto. Como siempre, es un honor compartir con ustedes. Sigue siendo su casa esta. Muchísimas Entonces, vean, tienen que anotar este número de teléfono que está apareciendo ahí abajo por si quieren hablar con el cardiólogo Jonathan Poveda o quieren ir a su consulta. Es el 2522-1000, la extensión es la 4330, así como está apareciendo. Ahí se los vamos a dejar un momentito para que lo anoten y de nuevo agradecerle, doctor. Muchísimas gracias. Tenga lindo jueves. Igual.